Buenas tardes, soy Gerardo Acosta, investigador de CONICET y director del núcleo Intelimec de la Facultad de Ingeniería en Olavarría. Voy a presentarles las acciones coordinadas desde las Facultades de Ingeniería, Ciencias de la Salud y sede Quequén ante la pandemia COVID-19. A raíz de la idea proyecto Diseño y provisión de dispositivos de asistencia respiratoria mecánica y tecnología hospitalaria para el COVID-19 a demanda, según predicción epidemiológica, DARMAD, se plantearon 3 ejes de trabajo que se mantienen actualmente a pesar de no haber recibido el financiamiento mencionado. Estos ejes son el soporte al sistema sanitario con voluntariado y monitorización de la pandemia para la mejor toma de decisiones a partir de salas de situación, retenes de ingreso y egreso a las ciudades y detección de casos en la región. Cuando digo ciudades me estoy refiriendo a Olavarría, Azul, Tandil y Necochea, que son las ciudades más importantes de la región de influencia de nuestra universidad UNICEN. El otro eje es el respirador argentino de crisis, el RAC, con componentes accesibles en el mercado nacional y de menor costo final. Y finalmente el tercer eje es el ajuste de modelos logísticos de Gompertz, de movilidad y SEIR a escala regional para dar soporte a los ejes anteriores. Sobre el eje 1 hablará la licenciada en logística Fanny Rodríguez, docente de esta carrera en la sede de Quequén. Sobre el eje 2 hablará el bioingeniero Pedro Escobar, docente exclusivo del Intelimec en la Facultad de Ingeniería. Y sobre el eje 3 hablarán la ingeniera Geraldina Roark, docente exclusiva de la Facultad de Ingeniería, el doctor licenciado Alejandro Rosenfeld, investigador CONICET y docente del Intelimec en la Facultad de Ingeniería en Olavarría. Y finalmente la licenciada en logística María Laura Arlouchet, docente también en la carrera de logística en la sede de Quequén. Comenzamos con el eje 1, el sistema sanitario y salas de situación, cuyo coordinador es el doctor médico Héctor Trebuch, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, y cuya presentadora será la licenciada Fanny Rodríguez, docente de logística en la sede de Quequén. Buenas tardes, soy la licenciada Fanny Rodríguez Velasco y hablo en representación del proyecto de las salas de situación de salud de la Facultad de Ciencias de la Salud dirigido por el doctor Héctor Trebuch. En el marco de esta pandemia de COVID-19 es fundamental saber el comportamiento del virus, cómo, dónde y cuándo la población toma contacto con el mismo, etc. No solo para poder actuar en consecuencia con medidas poblacionales de aislamiento, bloqueo epidemiológico y prevención focalizada, sino también para poder preparar el sistema de salud para la atención de estos casos. Para las autoridades sanitarias, resulta complejo contar con datos fehacientes del territorio y aun cuando se los tenga, la respuesta puede resultar tardía. Es por esta razón que en distintas unidades académicas de la UNICEN iniciamos un proyecto interdisciplinario para poder colaborar en la organización, coordinación e integración de la información y en el relevamiento de las capacidades locales de la región centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires que permitan brindar una respuesta oportuna a las necesidades sanitarias durante esta pandemia. Datos epidemiológicos sensibles, como cuántos son los nuevos casos sospechosos, cuántos casos confirmados y cuántos los recuperados, permiten no solo tomar medidas a nivel local, sino construir indicadores más complejos a nivel regional para monitorear la circulación viral en cada zona. El sistema comienza con el registro de datos territoriales a nivel local. Dichos datos se centralizan y se elabora información para determinar cómo es la circulación, tasa de contagio y comportamiento de la epidemia a nivel municipal en tiempo real. Este modelo se aplica en cada uno de los municipios en los que la UNICEN tiene presencia territorial, conjuntamente con cada una de las áreas de salud de cada distrito. Cada Secretaría de Salud se encuentra abocada a la atención de los casos y la UNICEN colabora con cada una de ellas en garantizar la calidad del registro y el análisis de los datos zonales para la toma de decisión in situ. Por otro lado, los datos son enviados a las autoridades sanitarias provinciales y nacionales, quienes tienen una mirada global del problema y pueden tomar decisiones en términos de respuesta en el sistema a la problemática. A continuación le mostramos un ejemplo real de cómo funciona el sistema en una sala de situación del partido de Necochea. El sistema de atención municipal en el marco de la pandemia
involucra directamente tres subsistemas. El sistema de salud municipal es el principal ya que brinda la atención sanitaria, pero también se ven involucrados el sistema de control y el sistema de seguimiento. A su vez, el foco está puesto en las personas, por lo que se pensó la manera de poder tener un registro y observar todo el trayecto de las mismas dentro del sistema, es decir, la trazabilidad de una persona desde el momento cero. En este ejemplo se puede observar claramente que un mismo dato se interrelaciona con los tres sistemas. En ambos gráficos hay días sin registros de ingresos a la ciudad, lo que significa que hay personas que no fueron registradas. Por lo tanto, no fueron notificadas de que deben permanecer en aislamiento preventivo y no se les hace seguimiento. En el caso de que estas personas estuvieran infectadas, impactaría directamente en el sistema de salud. Estamos analizando sistemas complejos, por lo que su abordaje nos exige una mirada integral que sea capaz de entender la complejidad del sistema con el fin de confeccionar un modelo que represente la realidad de la manera más adecuada posible, produzca información relevante que sirva a la toma de decisiones, permita monitorear la efectividad de las acciones llevadas a cabo y permita probar distintos escenarios. Integración y transversalidad son palabras claves para el funcionamiento de una sala de situación, ya que debe contar con la capacidad de integrar datos de múltiples fuentes. La pandemia no solo involucra sistemas municipales de salud, sino también los sistemas económicos, sociales y políticos de la sociedad, por lo que se debe buscar la manera de estudiarlos para abordar correctamente la complejidad de la situación. En el caso de la sala de situación de salud de Necochea, tiene la particularidad de haber incorporado la mirada logística integral, por lo que ofrece una mirada distinta del territorio que internaliza la complejidad y permite analizar de manera transversal la diversidad de sus sistemas relacionados directa e indirectamente. Por último, el proceso de sistematización propuesta permite disminuir tiempos de normalización y procesamiento de la información y hace posible invertirlo en generación de conocimientos para la toma de decisiones. El eje 2 de esta presentación es el respirador argentino de crisis, cuyo director técnico y presentador a continuación es el bioingeniero Pedro Escobar del Intelimec, Facultad de Ingeniería en Olavarría, y cuyo coordinador es el ingeniero Marcos Lavandera del CDI, también de la Facultad de Ingeniería en Olavarría. El respirador argentino de crisis es un proyecto que nace con el comienzo de la cuarentena. Es una iniciativa de un grupo de personas vinculadas a la facultad. Dentro de ese grupo de personas había graduados y miembros de la facultad que se propusieron diseñar y fabricar un respirador de bajo costo para dar asistencia respiratoria mecánica dentro del contexto de pandemia, con el propósito de complementar a todos los equipos disponibles en el sistema de salud en el caso de un eventual colapso de equipamiento. El diseño se caracterizó desde el día cero en que iba a ser un desarrollo abierto, de bajo costo y rápida fabricación. Había que estar listos en el tiempo de la pandemia, es decir, cuando empezaran a aparecer los picos y empezaran a colapsar los recursos del sistema de salud. El diseño tenía que ser simple y robusto, estar basado en las recomendaciones para respiradores de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, las normas internacionales IEC e ISO y las normas nacionales IRAM, y los requisitos esenciales de seguridad y eficacia propuestos por ANMAT, que es la entidad reguladora de equipamiento médico a nivel país. También como características de diseño, se pensó en un microcontrolador programable, en redundancia de sensores, en un set de alarmas especiales según lo que prevé la norma, y en componentes certificados totalmente aptos para mezclas compatibles con oxígeno. Entre las pruebas de desempeño se pudo determinar que el equipo es seguro, que es robusto, que es eficiente, ha sido probado por más de 500 horas ininterrumpidas y ha sido validado con testeos y controles de calidad tanto nacionales como locales. A nivel provincial, en el centro Inspire de FEMEVA, que es un centro de simulación y entrenamiento para personal médico, donde cuenta con maniquíes de simulación muy avanzados, y también en el centro de la Asociación Argentina de Analgesia y Reanimación
en Buenos Aires, donde está el pulmón homologado, el único pulmón homologado a nivel país para probar respiradores, que es el ASL 5000, donde nuestro dispositivo RAC pasó las pruebas de funcionalidad. Hoy en día el equipo se encuentra en la fase de homologación en INTI, donde se le están llevando a cabo ensayos de seguridad eléctrica, de compatibilidad electromagnética, inmunidad al ruido, usabilidad, validación de software y norma particular de respiradores, con todo lo que eso implica. Una vez que el equipo supere estos ensayos, ya estaría en condiciones de ser fabricado en serie y brindado a aquellas entidades que quieran disponer de uno. El equipo está integrado por docentes, no docentes, por investigadores, graduados, estudiantes y profesionales de la Facultad de Ingeniería, y también se han sumado como socios estratégicos las empresas Silicon, Ingeniería de la ciudad de La Barría, y la empresa Redimec de la ciudad de Tandil. Entendemos que este proyecto es una expresión de lo mejor de nuestra ingeniería y de la voluntad que tienen las personas de participar y colaborar dentro de un contexto particular como el que estamos viviendo y que es inédito para la totalidad de la población. Por lo tanto, estamos orgullosos de que estemos logrando en 3 meses de desarrollo un respirador con todas las características que tiene un respirador comercial disponible a nivel país. Gracias. Finalmente, el eje 3, modelos para la predicción epidemiológica, cuyo coordinador es quien les habla, Gerardo Acosta, y será presentado en la parte de modelos logísticos generalizados y de GOMPARTS por la ingeniera Geraldina Roark de la Facultad de Ingeniería, el modelo SEIR por el doctor Alejandro Rosenfeld, también del INTELIMEC de la Facultad de Ingeniería, y finalmente el modelo de movilidad por la licenciada María Laura Arluchet de Logística, sede Quequén. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Geraldina Roark. Soy investigadora y docente de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y junto con la doctora Miriam Cocconi formamos parte de este proyecto de ARMAD con el fin de generar aportes en modelos predictivos de infectados acumulados COVID-19. Cabe destacar que en este sentido los modelos epidemiológicos más utilizados han sido los modelos SIR y los modelos SEIR, que si bien generan resultados muy interesantes en el mediano y largo plazo, tienen la debilidad de que requieren de una gran cantidad de parámetros que cuando tenemos poca información son difíciles de obtener con precisión, con lo cual al inicio generan datos poco precisos. En este contexto, con Miriam decidimos investigar modelos matemáticos más sencillos que en el corto plazo nos permitan obtener predicciones más confiables. Para poder decidir qué modelos matemáticos eran los más convenientes de utilizar, lo que se realizó es un estudio estadístico de la información de aquellos países que tenían más historia en el desarrollo de la pandemia. De ese análisis podemos descubrir que la curva de infectados acumulados en el tiempo de la mayoría de esos países presentaba un patrón de tipo sigmoide. Estas curvas se pueden representar fácilmente con dos modelos muy conocidos en estudios demográficos y en estudios epidemiológicos, que es la curva logística generalizada y la curva de Gompers, que tienen entre 3 y 4 parámetros que se pueden estimar fácilmente a través de un algoritmo de regresión no lineal y se pueden validar a través del estudio del coeficiente de determinación y del estudio, ¿no es cierto?, de la normalidad de los residuos. Una vez obtenidas las curvas de ambos modelos, lo que hicimos es utilizar esas curvas para poder obtener las proyecciones de infectados acumulados, tanto a nivel nacional como en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y a nivel local en Olavarría. Hoy, para poder mostrarlo de forma resumida los resultados alcanzados, solo vamos a exponer los resultados y las proyecciones a nivel nacional. En esta gráfica se observa el intervalo de proyecciones obtenidas para Argentina a través de la curva de logística generalizada desde el 20 de marzo hasta abril del 2021. Ese intervalo de proyecciones se ve representada por esas dos líneas amarillas que tienen una forma sigmoide o de S alargada, que representan entre qué intervalos de valores van a estar los infectados acumulados en Argentina en cada periodo de análisis. A su vez, debajo del intervalo de proyecciones vamos a encontrar tres curvas más de proyecciones
donde tenemos por un lado la curva roja que demuestra las proyecciones de fallecidos acumulados, que representa aproximadamente el 2,8% de las proyecciones de infectados acumulados. Por su parte también hay una línea verde que tiene que ver con las proyecciones de recuperados, que a través de estudios estadísticos pudimos demostrar que representa el 55% de los contagiados acumulados 16 días, ¿no es cierto?, anteriores al periodo de análisis. Y después vamos a ver una curva de proyección, que es la curva celeste, que tiene que ver con los casos activos, que no es más que la diferencia entre los infectados acumulados proyectados y los casos cerrados, es decir, aquellos casos que se recuperaron o que fallecieron. A través de esos casos activos vamos a poder después calcular los requerimientos de los recursos críticos de los sistemas de salud, que es el principal objetivo de las proyecciones realizadas con estas curvas. Otro dato importante que se observa en esta gráfica tiene que ver con la curva donde mostramos los casos diarios a través del tiempo. En esta curva se puede observar que el pico de casos diarios se genera en el punto de inflexión de la curva logística. Otro dato importante que se puede observar en la figura tiene que ver con la robustez o la validación de este modelo de logística generalizada, donde tenemos el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, que da alrededor del 99,5%, con los datos obtenidos desde el 20 de marzo hasta el 19 de junio. ¿Esto qué significa? Que el modelo permite explicar un 99,5% de la variabilidad de la variable infectados acumulados en Argentina. Por otro lado, si miramos el máximo error relativo absoluto obtenido en los últimos 10 días, a partir del 19 de junio, vemos que alcanza un valor del 1,83% y en los últimos 30 días el máximo error es del 11,04%. Si observamos los resultados obtenidos con la curva de Gompers, vemos que las curvas de proyección son bastante similares a las obtenidas con la curva de logística generalizada. El R cuadrado también está en el orden del 99%. Vemos algunas diferencias en el error máximo relativo, ya que a 10 días es un poco superior, es del 5,43%, respecto del 1, y pico que dio en logística generalizada. Y el error a 30 días es del orden del 11%, que es muy similar a lo que obtuvimos con la curva anterior. Por ahí la principal diferencia que hay entre las dos curvas es el punto de inflexión, lo cual tiene principal injerencia en el momento en que se produce el pico de los casos diarios. Una vez obtenido las proyecciones de los infectados acumulados en Argentina y estimados los casos activos, es decir, los que realmente están contagiados en un determinado periodo de tiempo, ya estamos preparados para poder calcular los requerimientos de los principales recursos críticos hospitalarios, que es el principal objetivo de nuestros sistemas de predicción. Para poder realizar ese cálculo, lo que se tuvo en cuenta es una definición de la Organización Mundial de la Salud a través del análisis de todos los casos que se fueron dando en los países que tienen más historia de la pandemia, donde se pudo demostrar que el 80% de los infectados acumulados tienen síntomas gripales leves y no requieren de un tratamiento de tipo hospitalario. Un 15% tiene algún tipo de neumonías leves, con lo cual requiere algún tipo de atención en terapias intensivas, y un 5% necesitará de recursos de la unidad de cuidados críticos porque va a tener seguramente algún tipo de síntomas más complejos. Entonces, en función de estas estadísticas, se traducen los casos activos a requerimientos de camas hospitalarias en la UTI y de camas hospitalarias y respiradores en la UCI. Estas estimaciones nos van a permitir comparar los recursos requeridos con los recursos disponibles en los sistemas de salud donde se hicieron las predicciones para poder detectar con tiempo en qué periodos se supera la capacidad de los sistemas de salud y evaluar con antelación diferentes estrategias para subsanar esos gaps y poder salvar la mayor cantidad de vidas. Se trata de un modelo complejo de 7 compartimientos o estados de los individuos, a saber, susceptibles, expuestos, asintomáticos, sintomáticos, hospitalizados, recuperados y fallecidos. Este modelo es para estudiar la dinámica espacio-temporal de la epidemia, con distribución geográfica a múltiples escalas y estratificación etárica. Este modelo permite estudiar la dinámica a distintas escalas espaciales, sean barrios, municipios, provincias y la nación. Como puede apreciarse en este diagrama, las hojas del árbol corresponden a los núcleos familiares, que interactúan por grupos en un mismo barrio.
los barrios están representados por nodos rojos. A su vez, los barrios se intercomunican formando ciudades que se representan por nodos verdes y a su vez las ciudades están interconectadas, permitiendo una interacción a nivel provincial representado por triángulos azules. Está claro que la cuantificación del grado de movilidad a distintas escalas resulta crucial para pronosticar el impacto de la epidemia en cada región del país. La topología de intercomunicación resultante es la que indica cómo se ensamblan los modelos en nuestro sistema a distintas escalas. Dado que cada modelo funcionando localmente está gobernado por un conjunto diferente de parámetros, sintonizar estos parámetros para cada una de las regiones es una tarea muy laboriosa. Esto último se está realizando mediante la utilización de algoritmos bayesianos. Una vez sintonizados los parámetros que gobiernan la dinámica de todo el sistema, esto permitiría evaluar la cantidad de recursos médicos necesarios en cada región y en cada etapa de la epidemia. A continuación se muestran algunos resultados preliminares de simulaciones con parametrización que no corresponde a ninguna región en particular. El presente caso corresponde a una población de alta densidad y alta movilidad simultáneamente. Por cada 1000 habitantes susceptibles, se observa a lo largo de los días cómo decrece la curva de susceptibles en negro y al mismo tiempo crece la curva de recuperados en verde hasta alcanzar estados estacionarios. Para este caso en particular se prevé como resultado que la cantidad de fallecidos, como se muestra en la línea en rojo punteada, va creciendo hasta 35 por 1000 y, como se muestra en la línea roja continua, la cantidad de camas asciende a un pico de alrededor de 14 por cada 1000 habitantes, luego de lo cual comienza a relajarse. En esta diapositiva se muestran los resultados preliminares cuando se baja el grado de movilidad a todas las escalas. Se observa aquí que tanto la cantidad de fallecidos como la cantidad de recursos hospitalarios de terapia intensiva se relaja notablemente, baja el pico de requerimiento y al mismo tiempo se posterga en el tiempo. Es notable cómo se asemejan estos resultados en forma cualitativa a lo que ocurre en la realidad. Por lo tanto, este modelo apropiadamente parametrizado puede constituirse en una herramienta de gran utilidad. Buenas tardes, soy Laura Luchet, licenciada en Logística Integral, y en este apartado voy a contarles el proyecto que estamos pensando con la licenciada Fanny Rodríguez Velasco en el contexto de la movilidad urbana y sus implicancias en la propagación de contagios en esta pandemia. En la actualidad, varios son los trabajos de investigación que expertos del mundo están llevando adelante en este aspecto, ya sea con enfoques desde la seguridad vial, contaminación, propagación del virus, etc. En principio vamos a hacer una primera desagregación que corresponde a la movilidad con respecto al espacio analizado. Es así que tenemos el estudio de la movilidad interurbana, es decir, los desplazamientos de personas y o mercancías entre ciudades, y por otro lado la movilidad urbana, es decir, dentro de una misma ciudad. Si bien existen modelos de transporte y de optimización del mismo, en este proyecto tenemos la pretensión de lograr un modelo que se ajuste a este tiempo de pandemias desde un enfoque logístico integral, lo cual implica que el modelo contemple las siguientes variables. La demanda, que es una demanda derivada, es decir, no es un fin en sí mismo, sino que, a excepción del turismo, las personas
se trasladan para satisfacer necesidades en el destino de su viaje. En esta demanda es donde, entre muchas variables, se contempla el costo que tiene para los usuarios poder trasladarse, a qué precio, en cuánto tiempo, en qué modo, etc. Otra variable es la oferta de transporte, la cual tiene que ver tanto con la oferta de infraestructura como de servicio de transporte. En la actualidad, ambos factores tienen la necesidad de adaptarse al contexto de la pandemia. Otra variable son las regulaciones normativas, a las cuales se le debe agregar los protocolos de bioseguridad, la cual viene a complejizar un sistema ya complejo, tanto por sus variables como por el dinamismo que adquieren las mismas. Y la última, y no de menor escala, es la movilidad sostenible, que es hacia donde se dirigen los estudios de transporte de las últimas décadas, que apuntan a generar un sistema de transporte al alcance de todas las personas, que disminuya el impacto que el mismo tiene en las infraestructuras, el costo para los usuarios, tanto en tiempo como en dinero, y la contaminación del ambiente. Para generar el nuevo modelo de transporte y movilidad es que pensamos utilizar el modelo clásico de transporte, combinando sus variables con las restricciones actuales. Este es un modelo flexible que contempla la posibilidad de adaptarse a las circunstancias del momento y el entorno, cuestión de poder dar respuesta a los objetivos propuestos. También tiene en cuenta los datos, sus errores y métodos para tratarlos y, finalmente, la recolección continua de datos y la actualización de previsiones con el fin de obtener respuestas rápidas que puedan ser adaptadas a un entorno cambiante. El modelo tiene diferentes fases. En la primera fase se realiza el relevamiento de los datos demográficos, la red viaria, normativas vigentes, actividades económicas, de salud, de esparcimiento, etc. Luego, a partir de diferentes métodos, según la situación en que se realice el estudio y el objetivo del mismo, se construye la matriz de generación y atracción de viajes utilizando las zonas definidas en la fase anterior para referenciar dichos viajes. Obtenida la matriz OD, se construye la matriz de distribución, en la cual se distribuyen justamente los viajes atraídos y generados por cada zona. Luego se desagrega esta última matriz para distribuir esos flujos según el modo de transporte utilizado, y obtenidos estos resultados, se está en posición de asignar los mismos a la red vial. Luego de realizada la asignación, se vuelca toda esta información en algún software de simulación con el objeto de observar el desempeño del modelo logrado. Es importante destacar que este modelo, para ser probado, necesita datos reales, puesto que de lo contrario la foto tendría grandes distorsiones. Para esto, estimamos que con la información obtenida de los permisos de circulación se puede modelizar el sistema con un mínimo grado de error. Muchas gracias. Como broche, un listado de todos los participantes, aunque es una lista que es abierta, no exhaustiva, de todos los participantes de estos 3 ejes de trabajo de las facultades de Ingeniería y de Ciencias de la Salud en Olavarría y de nuestra sede en Quequén. Como se ve, es mucha gente con muy buena voluntad para hacer frente a esta crisis que nos plantea la pandemia del COVID-19.